Hola, bienvenidos. Hoy vamos a resolver este ejercicio con algunas preguntas que nos vienen incluidas. El tema es ecuaciones cuadráticas y nos dice lo siguiente. El número de bacterias en un plato de comida refrigerada está dada por la expresión algebraica, aquí la tenemos, 20t cuadrada menos 20t más 120, donde t es la temperatura de la comida en grados Celsius. Así que, adelante, ese es el problema base, y nos plantean 5 preguntas. Primero, ¿cuál es la cantidad de bacterias para una temperatura de 10 grados y de 5 grados? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿a medida que la temperatura disminuye, el número de bacterias lo hará siempre? En la tercera pregunta nos dice, ¿cuántas bacterias habrá a una temperatura de 0 grados centígrados y a menos 5 grados centígrados? La cuarta pregunta, en este caso, ¿aumentó el número de bacterias al disminuir la temperatura? Quiere decir que si yo disminuyo la temperatura, ¿el número de bacterias aumentará? Interesante pregunta. Y la última pregunta. ¿A qué temperatura se obtiene el menor número de bacterias? Es decir, ¿cuál es la temperatura ideal, la óptima, para que el crecimiento bacteriano se mantenga en el mínimo posible? Así que estas preguntas son interesantes. ¿Cuáles podemos responder de manera específica? La pregunta uno. Y la pregunta 3. ¿Por qué? Porque me están pidiendo número de bacterias o cantidad en una temperatura dada, en una temperatura específica. Entonces eso claro que lo podemos hacer. Sin embargo, para responder las otras preguntas, puede ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque las ecuaciones cuadráticas, como la que tenemos acá, generalmente forman parábolas. ¿A qué nos referimos con parábolas? Lo siguiente es una parábola. Hacen esto o hacen esto, dependiendo de la ecuación cuadrática. Y siempre va a haber un punto donde nos damos cuenta que disminuye, disminuye y de repente aumenta. Ok, luego aquí, si nosotros tuviéramos esta forma, aumenta, 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 aumenta y luego disminuye. Entonces, yo no puedo encontrar específicamente el valor en el que nosotros vamos a identificar ese cambio. Así que vamos a realizar una tabulación. ¿Por qué? Porque la tabulación me va a permitir observar el cambio a lo largo de ciertas temperaturas. Y la gráfica me va a mostrar de manera perfecta en qué punto la número de bacterias colapsa. ¿Ok? Así que veamos lo siguiente. ¿Va? Vamos a resolver la pregunta 1 y la pregunta 3 muy claras, muy específicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tabulando. ¿Ok? Vayamos nuevamente a la pregunta 1, que la hemos vuelto a escribir por acá. Y lo que vamos a hacer es evaluar esta función. ¿Cuál función? La que nos dan de manera original, que es 20t cuadrada menos 20t más 20, en donde nosotros vamos a sustituir t. ¿Por qué? Porque es la temperatura que nos están pidiendo. Primeramente vamos a evaluar 10 y luego vamos a evaluar 5. Así que vamos a identificar claramente lo que vamos a hacer. Aquí voy a utilizar la notación de 10, que es decir que en lugar de t voy a poner 10. En todos los lugares donde hay t yo pongo 10. Pongamos mucha atención con este proceso porque esto es lo que vamos a estar realizando de manera repetitiva y cíclica. Así que ya que lo tenemos así, desarrollamos esta potencia. 10 al cuadrado es 100. Este 10 no está al cuadrado, simplemente baja. Entonces ahora realizamos la operación que tenemos acá. 20 por 100 son 2000. Menos 20 por 10 son menos 200. Y el 120 que pasa a esta estructura. Así que, perfecto, lo tenemos ahí. Hacemos esta operación. ¿Y qué nos dice? Que vamos a tener 2000 menos 200, 1800 más 120, 1920 bacterias. Perfecto. Ahora evaluamos para 5 grados centígrados, que lo tenemos aquí abajo. Nuevamente nuestra función original, nuestra notación que vamos a evaluar en 5, introducimos los valores, elevamos este cuadrado que nos da 25, realizamos las operaciones, aquí tenemos 20 por 25 nos da 500, menos 20 por 5 es menos 100, y el 120 pasa de manera directa aquí. Ok, ahora realizamos esta operación nuevamente, y
tenemos lo siguiente. 500 menos 100, 400 más 120, 520 bacterias. Perfecto, ya hemos realizado esa evaluación. Así que yo puedo observar algo, mira, que aquí tengo 10 grados y aquí tengo 5 grados. A mayor temperatura, mayor cantidad de bacterias. A menor temperatura, menor cantidad de bacterias. Perfecto, no hay problema. Así que vamos a continuar realizando estos ejercicios. Eso fue para la pregunta 1. Ya podemos responder cuántas preguntas hay, cuántas bacterias hay a 10 grados y a 5 grados. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a responder el reactivo 3, que nos dice cuántas bacterias habrá a una temperatura de 0 grados centígrados y menos 5 grados centígrados. Vamos a realizarlo. Y nuevamente tomamos nuestra ecuación cuadrática original. Evaluamos en 0 primeramente y luego vamos a evaluar en 5. Establezco aquí mi notación que voy a evaluar en 0. Sustituyo 0 en los valores de t. Yo sé que en este caso 0 al cuadrado es 0. O sea que esto es 0, esto es 0. Y 0 más 0 es 0, más 120 me da 120 bacterias. Perfecto. Ya tengo mis 120 bacterias a 0 grados. Perfecto, ya obtuve la de 0 grados. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para menos 5 grados. Así que vamos a realizarlo. El mismo proceso lo vamos a hacer un poquito más ágil para que no ocupemos tanto tiempo y vamos a hacerlo. Primer paso, nuestra notación de menos 5, sustituir los valores de t en menos 5. Ojo aquí que vamos a tener una operación de signos menos por menos. Y lo hacemos. Menos 5, recordemos que menos 5 elevado al cuadrado es lo mismo que menos 5 por menos 5, lo cual sería menos por menos más, 5 por 5 y 25. Y también podemos recordar la regla que todo número negativo, incluido el menos, elevado al cuadrado o a cualquier potencia par, será positivo. Así que es algo importante a recordar. Y hacemos la operación. Nos queda como 20 por 25 nos da 500, menos por menos me va a dar más, excelente. 20 por 5 es 100 y el 120 que baja de manera directa. Así que haciendo nuestra suma, pues ¿qué nos queda? 500, 600 y 120, 720 bacterias. Ahora, observamos nuevamente un patrón interesante. Entendemos que menos 5 grados centígrados es menor que 0 grados centígrados. Y observamos que a menor temperatura, mayor bacterias, 720, y a menor temperatura, 120. Y aquí observamos un comportamiento muy diferente al anterior. Es decir, que con estos datos específicos y aislados no podemos tener certeza de cómo está surgiendo el cambio en el crecimiento bacteriano. Así que, regresando a nuestras preguntas, aquí están aquí. ¿Cómo las vamos a poder resolver? Tabulando. Tabulando y graficando va a ser la forma más eficiente. Así que ahorita tenemos respondida la pregunta 1, la pregunta 3. Esto nos sirvió para poder presentar el problema y poder responder preguntas específicas y aisladas y sobre todo identificar cómo se hace el proceso de evaluación de una función cuadrática. ¿Ok? Ahora, recordemos que una función cuadrática sigue la estructura ax cuadrada más by más c igual a 0. ¿Ok? Así que eso lo recordemos muy bien. Ya hemos dicho que forma una parábola, que va a haber un cambio. Y en el siguiente video vamos a resolver uno de las 4 actividades que nos solicitan para este interesante ejercicio. Así que estate pendiente porque lo subiremos a la brevedad posible.